Si viste los vídeos de la noche de los últimos 2 días en los que traté las posibles vinculaciones de Zapatero al tráfico de prisioneros políticos de Venezuela y el vídeo en el que trataba también acerca de la posibilidad de que Zapatero pudiese haber mercantilizado información sensible de los servicios secretos de España en contra de los intereses propios de la nación española, cuidado porque surgen nuevas noticias que nos permiten continuar la línea de puntos, porque hoy mismo hemos llegado a conocer que España ha perdido las pistas de 14 etarras que se fugaron a Venezuela en la época de Hugo Chávez, que se mantuvieron durante la época de Maduro y que nos permite hacernos unas cuantas preguntas. Esos agentes del CNI que viajaron a Venezuela y que fueron capturados por parte del régimen de Maduro, ¿estaban acaso detrás de las pistas de los etarras fugados? Y otra pregunta más inquietante. A raíz de la información que se recabó de la casa de Julio Martínez, parece ser que Zapatero estaba a conocimiento de que esos dos agentes viajaban a Venezuela y pudo medrar o pasar información para que el régimen los detuviera. Y la pregunta más inquietante de todas, ¿pudo hacerlo a petición de ETA con el fin de que los servicios secretos españoles les perdieran las pistas a esos etarras? Vamos a analizarlo todo en este vídeo, no sin tratar también una serie de noticias más que han ocurrido hoy y que merece la pena recordar para tener claro ante qué tipo de gente estamos y qué tipo de gente está gobernando en España. Cualquiera diría que los Peaky Blinders han llegado al poder en España. Venga, vamos con el vídeo. Así es, hoy se cumplen 8 años de la famosa moción de censura que derrocó al nefasto, infame gobierno de Rajoy, pero que nos convirtió prácticamente en víctimas secuestrados por una banda de gángsters que llegaba al poder con un discurso y una defensa por parte de esta persona que ves en pantalla y que decía hace 8 años precisamente, pronunciaba estas frases. De la España plural, de la España que lucha por sus derechos en las calles, de la España solidaria. Esta es nuestra forma de entender el patriotismo. Ese es nuestro patriotismo. Y ese es también nuestro principal patrimonio político. Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Sacar de la política la corrupción, decía. De sus derechos sociales, laborales, sus libertades cuestionadas, los desafíos que tenemos encima de la mesa en el ámbito de la desigualdad, de la precariedad o de la sostenibilidad de nuestro país. Para poder hablar de lo urgente tenemos que hablar de lo fundamental primero. Hoy sabemos que muy probablemente la noche antes de esta moción de censura, el tipo que ves en pantalla esnifó sustancia, mantuvo relaciones íntimas con varias mujeres de pago y que después, con los testículos bien vacíos, se presentó aquí a pronunciar un discurso sobre la limpieza ética y democrática de España contra la corrupción. Bueno, 8 años después, este gángster está en prisión, pero otros componentes de la banda siguen en libertad y siguen medrando y trabajando contra los intereses de los españoles. Y la verdad que se entiende a raíz, con la perspectiva del tiempo, a raíz de los acontecimientos, se entienden también gestos como esto, cuando le aplaudían después del Seagate. Claro, uno se pregunta, ¿por qué le aplauden? ¿Eran todos beneficiarios de alguna prebenda, algún premio que venía en la valija diplomática de Delcy Rodríguez en esa noche de Baraja de la que desapareció, en la que desaparecieron del aeropuerto de Barajas las cintas de vídeos que pudieron atestiguar qué es lo que se descargó de ese avión? Sí, porque un buen amigo, Pepe Muñoz, joyero, ha valorado a un vistazo
las joyas de Zapatero y ha dicho esto. Son joyas claramente de una de las 3 marcas más elitistas del mundo. Me atrevería a decir hasta el sitio donde proceden. Pues dilo, de Harry Winston, de Nueva York. Son zafiros de la más alta calidad, que son cachemir, y son diamantes de alta calidad. Solo por el montaje, se nota que no es bisutería, es alta joyería. Y sobre todo lo que destaco más son los rubíes. Los rubíes son sangre de pichón. Es la máxima categoría de rubíes y solo se montarían con diamantes. ¿De qué cantidad de dinero estaríamos hablando? Un mínimo de 300.000 euros, una sola piedra. Hay un collar que tiene 13 y ese collar yo creo que es el más valioso y puede rondar los 10 millones de euros. Eso tiene que pasar una valija diplomática, claramente. ¿Atreves a decir una horquilla de precios de lo que podrían estar valoradas estas más de 100 joyas entre estos diamantes pulseras que estamos viendo y los relojes? Solo las joyas buenas, que son, al final es lo bueno, son 26 millones. O sea, mi cálculo son 26 millones. 26 millones las joyas buenas. Debieron de pasar necesariamente a través de una valija diplomática. ¿Habrá sido la valija de Delcy Rodríguez? Pero cuidado, porque esta gente, cuando más se siente acorralada, más trabaja para precisamente dinamitar el Estado de Derecho y además contrarrestar todos los ataques. Y lo hemos visto este fin de semana en el Congreso de las Juventudes Fascistas del PSOE. Yo creo que ya le podemos llamar Juventudes Fascistas, cuando vimos a la nueva líder de las juventudes, los balilas de la PSOE. Fíjate. Nosotros somos la izquierda. Nosotros somos quienes entendemos el mundo desde el cariño. Y somos más, y somos mejores. Porque ellos no son ni más ni menos que los herederos del franquismo. Los que insultan al diferente, los matones del patio del colegio. Ellos son los que explotan al inmigrante en el campo, pero luego lo señalan en las televisiones. Son los que especulan con nuestro futuro negándonos el acceso a una vivienda digna. Son los de sálvese quien pueda. Los que dejaron abandonados a su suerte a los ancianos en residencia, los que estaban en el bar mientras su población se ahogaba, los que les han negado un diagnóstico de cáncer de mama a las mujeres de su tierra. Son los patriotas de pacotilla que venden su bandera para defender a genocidas como Netanyahu y justifican las guerras ilegales de Trump. Y sí, son mala gente. Son mala gente. Fíjate la expresión de odio. Mi reflexión al respecto de esta muchacha, como ves, claramente tienen siempre que contar con gente dispuesta a reptar en las esferas del poder, ambiciosa, dispuesta a todo, cada vez dispuesta a más cosas. Porque el precio que tiene el poder cada vez es más elevado, ¿no? Y, de hecho, publiqué yo un post que te quiero leer. Directamente te leo lo que yo escribí porque lo pensé muy bien y creo que resume bastante bien, ¿no?, qué tipo de persona tenemos, con qué tipo de persona estamos lidiando, ¿no? Estamos hablando, que dije, como si los Peaky Blinders se hubiesen puesto a gobernar España. Miradla bien. Las juventudes fascistas del PSOE, cada vez más radicales y peligrosas, amenazan con destruir el Estado de Derecho y la democracia en España. Se los reconoce por hablar al revés de lo que hacen, por su retórica intolerante con quien piensa diferente, centrada en insultar y descalificar a los otros, renunciando al debate basado en argumentos, y por su estética de ultras antisistema, cuando no es directamente con flequillo de terrorista aversale, y por su inconfundible lenguaje no verbal, agresivo, violento, intimidatorio, cargado de resentimiento y de odio. Esto es lo que tenemos y se tratan de legitimar moralmente para seguir gobernando. Siempre que sale algo que a ellos les incomoda, lo tratan de bulo, cuando un bulo, la verdad que el verbolario, ¿no?, de Rodrigo Cortés lo define muy bien, que es un bulo según la izquierda. Nombre que recibe la información correcta, pero desfavorable. Siempre te dirán que es un bulo, no porque la información no sea verídica, sino porque a ellos les incomoda o los retrata. Como retrata precisamente la actualidad a este hombre, Salvador Illa, que hace unos días decía que no somos ingenuos, no son ingenuos, que sabe muy bien que están ante un ataque de lawfare. ¿Por qué lo decía? Porque se imaginaba lo que le iba a venir. Y esto es lo que ha salido hoy. La UCO detecta pagos ocultos en la campaña de Salvador Illa en Cataluña de 2,9 millones. Financiación ilícita para una campaña electoral. ¿De dónde provenía ese dinero? Del narcotráfico, de las joyas que entraban en valija diplomática en España. No sé, me pregunto, hago ahí una serie de suposiciones. Obviamente no estoy afirmando, estoy especulando. Y cuidado con esto. La Audiencia Nacional cuestiona a Venezuela sobre el paradero de Juana Chaos y varios exmiembros de ETA. Se hace cargo también El País de esta noticia. Última hora, la Audiencia Nacional activa la búsqueda de Juana Chaos y otros 3 etarras huidos ante el cambio político en Venezuela.
huidos ante el cambio político en Venezuela. También habla de ello la Libertad Digital. La Audiencia Nacional busca a 14 etarras en Venezuela. Voy a leer el artículo desde El País para ver un poquito cuál es el enfoque que le da un periódico que es claramente blanqueador de la banda terrorista. El juez Francisco de Jorge pide información a Caracas y alega que la caída de Maduro le permite inferir una colaboración que hasta ahora negaban las autoridades. Una colaboración que hasta ahora negaban las autoridades. Y, sin embargo, Libertad Digital dice lo siguiente, citando directamente la petición del juez. Dispongo librar una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Venezuela para que faciliten cuanta información posean los miembros de la organización sobre los miembros de la organización terrorista ETA, que a fecha de abril de 2025 se encontraban residiendo en aquel país, a saber, Eugenio Barrutia Bengoa Zabarte, José Ignacio de Juana Chaos, José Luis Eciolaza Galán, Ángel María Lizarbe Osés, Luis María Olalde Quintela, José Ángel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontán, Javier Urruti Imaz, Asunción Arana Altuna, Juan José Arizábal Cortejarena, María Artola Echevarría, Manuel Asier Guridi Zaloña, Jesús María Huerta Fernández, Ignacio Echevarría Landazábal. Explica el auto al que ha tenido acceso a Libertad Digital. De la misma forma, el magistrado pide a las autoridades estadounidenses que faciliten cuanta documentación e información se haya en el procedimiento judicial seguido contra Hugo Armando alias El Pollo Carvajal sobre los miembros de la organización terrorista huidos de la justicia española residentes en Venezuela y la vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización criminal, labores de enlace y grado de responsabilidad en el seno de este colectivo. De la misma forma, la Audiencia Nacional pide recibir declaración del Pollo Carvajal mediante un pliego de preguntas enviado a las autoridades estadounidenses, quienes tutelan al exdirector de inteligencia militar de Venezuela. El juez ha cedido así a las pretensiones de la Asociación Dignidad y Justicia, que pidió que se interesasen unas diligencias para conocer a los integrantes del conocido como Colectivo de Huidos Políticos Vascos, EIPK, que presuntamente estaba formado por etarras huidos de España y que continuaban siguiendo instrucciones de la estructura de ETA en Venezuela. Dentro de ese colectivo, la organización terrorista a partir de 2007 decidió delegar las decisiones relativas a la operatividad cotidiana y detalles de trabajo de dicha estrategia a un órgano denominado IHESKO, Colectivo de Refugiados, cuyo núcleo se ubicó geográficamente en el País Vasco francés, aunque contando con ramificación en cada uno de los países donde residían etarras fugados, siendo el tradicional responsable en cada territorio el enlace jerarquizado con IESCO, explica la petición de diligencia previa por parte de la asociación. Entre los mencionados huidos a Venezuela se encuentran presuntos terroristas que habían participado en atentados que costaron la vida de más de 20 personas. Es notorio y conocido que durante la dictadura de Hugo Chávez Frías y su sucesor, Nicolás Maduro Moros, los miembros de ETA huidos a Venezuela han gozado de la protección por parte de las autoridades del país caribeño, haciendo inviable la puesta a disposición de estos ante la justicia española para responder por sus crímenes terroristas como consecuencia de su negativa a múltiples peticiones de extradición que en los últimos 25 años se han cursado por las autoridades judiciales españolas, negando reiteradamente su colaboración en dichas entregas. ¿Y por qué me quiero parar en esta noticia que es tan interesante? Porque, por un lado, Venezuela negaba la colaboración con los terroristas. Por el otro lado, agentes del CNI fueron enviados por parte de España a Venezuela. ¿Será para seguir las pistas de esos etarras y saber si estaban manteniendo una estructura criminal, terrorista, durmiente en Venezuela ante la posibilidad de volver a tener un operativo dependiendo de lo que ocurriese en España? Ese es el gran interrogante, porque además de tener agentes del CNI en Venezuela y preguntarnos qué hacían en Venezuela si no es que estuvieran siguiendo a los etarra, no hay que olvidar que el régimen, la narcodictadura de Venezuela, a la vez que negaba colaboración con esos terroristas y protección de esos terroristas, detuvo a esos agentes del CNI. Y lo que hemos sabido, lo que hemos descubierto en los últimos días, es que en casa de Julio Martínez, el amigo de Zapatero, se encontró información sobre los presos políticos de Venezuela y concretamente los dos del CNI, los dos españoles del CNI. Aquí tenemos el artículo, ayer hablé de ello
en un vídeo, si acaso te dejo el enlace abajo. El amigo de Zapatero revela que los 2 presos vascos detenidos por Maduro eran del CNI. Y además tenemos bastante información, conjeturas de momento que nos hacen dudar, nos hace pensar sobre hasta qué punto Zapatero pudo ceder información de los servicios secretos de la que tenía acceso, pudo haberla cedido precisamente al régimen de Maduro. Y preguntarnos entonces, ¿cedió Zapatero información sobre esos agentes del CNI al régimen de Venezuela? ¿La cedió para que el régimen pudiese capturarles? ¿La cedió para que los capturasen con el fin de que no siguieran la pista de los etarra y, por tanto, persiguiendo los intereses de ETA? ¿Trabajó Zapatero para ETA en labores de espionaje y, por tanto, conspirando contra los intereses de España? Esas son las preguntas que nos queda por responder, por contestar. No estoy afirmando, estoy formulando hipótesis a través de preguntas, pero como estamos aquí utilizando la intuición, no sé, me gustaría preguntarte a ti y que me contestaras en los comentarios de este vídeo y que me dijeras tú qué es lo que opinas al respecto. ¿Pudo suceder todo esto? ¿Crees que Zapatero sería capaz de ello? No olvides que Zapatero dijo que derrocó, entre comillas, a ETA precisamente en su mandato. ¿Derrocó ETA o simplemente llegó a algún acuerdo para blanquearla y meterla en política a cambio de algo? No sé. Escríbeme qué es lo que opinas. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos. Importante también, hazte miembro del canal por el valor de menos de 2 euros al mes. Es como si me invitaras un café, tienes acceso a más vídeos y me ayudas además a sostener las actividades de este canal para que puedas seguir produciendo 2 vídeos al menos al día. Con esto y todo, incluido los fines de semana. Con esto es todo. Ojalá podamos vernos en el próximo vídeo. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos. Chao.